En el mundo actual existen una gran cantidad de ismos revolucionarios que abogan por la lucha por el comunismo en lugar de esperar a que éste llegue de manera natural. Estos ismos son muchos y variados: anarquismo, comunismo de izquierdas, leninismo, entre muchísimos otros. Nosotros hoy presentaremos por qué creemos que el marxismo, leninismo, maoísmo es el único capaz de llegar a este objetivo final que todos tenemos en común. Este vídeo intentará explicar a las otras tendencias o incluso a liberales por qué para alcanzar el comunismo la única herramienta actual que nos puede servir es el maoísmo. Aunque muchos anarquistas o comunistas de izquierdas son inicialmente hostiles a lo que podría considerarse la naturaleza autoritaria o jerárquica del maoísmo, cuando ésta se estudia más a fondo, todas las personas ven que muchos, si no la mayoría de sus objetivos políticos se consiguen mejor mediante la práctica del marxismo, leninismo, maoísmo que mediante cualquier otra forma de organización política. Ahora bien, este escrito no pretende forzar una unidad sin principios entre maoístas y anarquistas o alguna otra ideología antimarxista, ocultando las diferencias políticas reales que existen. Hemos dicho anteriormente, como en nuestro vídeo sobre la unidad de izquierdas, que claramente puede haber unidad táctica en asuntos puntuales y unidad de bajo nivel en varias formaciones de organizaciones de masas, como sería el Frente Unido, pero que la única forma que realmente puede haber de unidad de izquierdas que no se autodestruya es la unidad ideológica y coexistión del Partido Comunista, que hoy lo entendemos como el Partido Comunista Maoísta o Partido Marxista-Leninista Maoísta. En su lugar, este vídeo simplemente tratará de esbozar por qué todos los miembros del movimiento comunista español deben estudiar el marxismo-leninismo-maoísmo, la ideología que actualmente está dirigiendo los movimientos revolucionarios más avanzados del mundo, como serían los de India y Filipinas. Ahora bien, primero un poco de historia. Puede resultar sorprendente que Mao Zedong en su juventud estuviera fuertemente influenciado por las ideas del anarquismo y el movimiento anarquista chino y asiático en general. Estuvo involucrado en grupos de estudiantes que habían sido inspirados por el movimiento comunista y anarquista del 4 de mayo de 1919. Mao estuvo influenciado inicialmente por el narcocomunismo de Kropotkin, pero con la introducción a las ideas anarquistas empezó a encontrar problemas que no se solucionaron hasta que las ideas marxistas llegaron a China. Mao empezó a ver las limitaciones bastante rápido del anarquismo para hacer avanzar la revolución, y poco a poco se convirtió en un marxista comprendido y estudiado. Muchos jóvenes que hoy en día se oponen al capitalismo, especialmente los anarquistas, y especialmente los anarquistas que se encuentran en núcleos imperialistas, se sienten atraídos inicialmente por estas ideologías más libertarias, como el anarquismo o el comunismo de izquierdas, por su promoción de la acción directa y sus métodos antiautoritarios de organización. Lo mismo se puede decir sobre los comunistas de izquierda, marxistas, leninistas, antirrevisionistas o trotskistas. Sin embargo, tras un tiempo involucrados en estos movimientos, los jóvenes revolucionarios amigos se encuentran dando vueltas en círculos, sin llegar a ninguna parte, saltando de un movimiento de protesta espontáneo a otro, cada uno de los cuales parece carecer de una dirección concreta, por lo que simplemente se desvanece una y otra vez. Obviamente no todos los movimientos son así. Tanto actual como históricamente hemos visto movimientos que han luchado contracorriente, como los amigos de Durruti durante la Guerra Civil Española. Pero estos movimientos solían cometer diversos errores y caían en conclusiones liberales, precisamente por no usar el método de análisis marxista. Cuando estas organizaciones solucionan estos errores, suele ser algo raro, algo que suele ser por mera coincidencia, o muchas veces por estudiar a grupos marxistas que sí que están consiguiendo hacer avances, como el grupo anteriormente mencionado de los amigos de Durruti, que se basó en la vanguardia de los bolcheviques para hacer avances durante la Guerra Civil Española. Este tipo de grupos puede verse atrapados en movimientos que carecen de vínculos con las masas y que defienden un individualismo pequeño burgués que les impide convertirse en auténticos revolucionarios al servicio de la clase obrera. Como hemos dicho antes, han habido excepciones. Yendo más allá de la política acrobática, para construir realmente un movimiento revolucionario capaz de derrotar el capitalismo en el Estado español y construir la deseada sociedad sin Estado, sin clases y sin dinero.
Lo que nosotros les recomendamos a todos estos comunistas, en lugar de retirarse de la política revolucionaria, algo como la socialdemocracia, como hemos visto en el Estado español con proyectos como Izquierda Unida o Podemos, el maoísmo te enseña otra solución. El maoísmo debería ser la próxima parada para estos comunistas desilusionados, con su enfoque en la acción revolucionaria directa. Debería atraer a la juventud anticapitalista y antiautoritaria que necesita cortes con las mentiras, difamaciones y exageraciones extremas presentadas por los contrarrevolucionarios sobre el movimiento genuinamente revolucionario y comprender firmemente el maoísmo. ¿Pero por qué? Eso es debido a que el marxismo-leninismo-maoísmo es la tercera y más alta etapa actualmente de la ciencia revolucionaria. Esto lo podemos ver debido a que el maoísmo, específicamente, y no cualquier otro ismo, es el que dirige las luchas de las clases revolucionarias que existen en el mundo hoy en día, a través de la estrategia de la Guerra Popular Prolongada que fue desarrollada por Mao Zedong a través de la exitosa Revolución China. Hoy, bajo el marxismo-leninismo-maoísmo, hay guerras populares revolucionarias que hacen estragos en India, Filipinas, el Kurdistán turco, mientras se preparan y reconstruyen otras, particularmente en América Latina, así como en Asia. Al mismo tiempo, el maoísmo está inspirando a una nueva generación de organizaciones por toda Europa y Norteamérica, como hemos podido ver recientemente en las protestas de Francia y el Partido Comunista Maoísta en España. Ambos de estos están siendo fuertemente perseguidos por mucho y nada más a empezar. Muchos de los que se encuentran actualmente abrazando el maoísmo se han identificado en un momento u otro como anarquistas y especialmente, y algo que realmente se debería estudiar porque es muy curioso, como comunistas de izquierdas de la escuela de Bordiga. Y hay buenas razones para explicar por qué existe esta conexión entre esta izquierda antiautoritaria o antiestalinista y los maoístas. Un componente esencial del maoísmo con el que los anarquistas deberían relacionarse inmediatamente es la centralización estratégica y la descentralización táctica. Lo que esto significa, en esencia, es que mientras los objetivos estratégicos generales del movimiento se acuerden colectiva y centralizadamente, sus implementaciones serán descentralizadas, siendo las condiciones concretas sobre el terreno un componente importante que informa de los pasos tácticos del movimiento revolucionario, en una zona determinada o a nivel local. Aunque al principio muchos anarquistas o consejistas podrían oponerse a la idea de la necesidad de una centralización estratégica, combinarla con la descentralización táctica puede ayudar mucho a superar los temores sobre el autoritarismo y las estructuras organizativas jerárquicas. En una revolución es necesario un plan central general para pasar del capitalismo al comunismo. Pero el maoísmo reconoce que la aplicación táctica de ese plan, o el objetivo general de la revolución, debe ser fluida y dejarse en manos de los cadres o los cuadros y las masas revolucionarias sobre el terreno, permitiendo una libertad significativa a nivel local. Porque, como decimos, son las propias masas quienes hacen la historia y que la historia de la humanidad es de la lucha de clases. Este modelo de centralización y descentralización estratégica y táctica puede extenderse a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, incluso el propio lugar de trabajo, mientras que la estrategia general de la dirección económica de la sociedad se organizaría sobre una base planificada. La autogestión de los trabajadores a nivel local puede acomodarse fácilmente dentro del marco de una economía planificada dirigida hacia el comunismo, es decir, el control real y significativo de los medios de producción por parte de los trabajadores y no solo en algún punto intermediario de un futuro lejano. Al igual que los anarquistas más modernos, el maoísmo no cree que la revolución termine con la victoria de las fuerzas proletarias sobre las fuerzas del capitalismo y el imperialismo. Que por cierto, es un error que muchos marxistas-leninistas siguen cometiendo. Por el contrario, los maoístas creen que esto es solo un paso en el camino hacia la construcción del comunismo, la sociedad sin Estado, sin clases, igualitaria que acabará siempre con todo tipo de explotación y opresión. Básicamente, tras la victoria de las fuerzas revolucionarias, los maoístas creen que el trabajo de construcción del socialismo se llevará adelante a través de procesos de revoluciones culturales en curso, destinadas a intensificar la lucha de clases y crear una nueva cultura proletaria para allanar el camino hacia el comunismo y liberar a la sociedad de la ideología y las prácticas que permanecen
de las diversas formas de la sociedad de clases opresivas, es decir, el pasado, como por ejemplo la sociedad esclavista, el feudalismo y obviamente el capitalismo. La creación de una cultura revolucionaria comienza, por supuesto, antes del triunfo de las fuerzas proletarias sobre las fuerzas burguesas, a través del proceso de la lucha de clases y de organización colectiva, algo que no es posible a través de la actividad de variantes más individualistas de diferentes movimientos. La revolución cultural también ofrece a las masas la oportunidad de alzarse directamente contra el propio Partido Comunista cuando éste las desvíe hacia el capitalismo, siendo la famosa incitación de Mao a las masas revolucionarias a bombardear los cuarteles generales del partido que intenten desviarlas, y a llevar adelante la revolución por sí misma. Quizás una de las realizaciones más completas de la entrega directa de todo el poder al pueblo jamás realizadas en ninguna sociedad hasta la fecha fuese la antigua revolución cultural proletaria en China. De hecho, si se articula a través de un lente anarquista, uno podría incluso describir la revolución cultural en China como uno de los momentos clave en la historia del antiautoritarismo y el antiestatismo. Así que, si te preocupa que todo el poder se corrompa y busque perpetrarse indefinidamente, entonces la revolución cultural maoísta ofrece la solución a esto y que ha estado probada en la práctica que funciona. Y finalmente, para aquellos escépticos del concepto de que el Estado proletario en algún momento se marchite, tenéis razón al identificar que esto no ocurrirá mágicamente por sí mismo, sino que esto también será el resultado del levantamiento del pueblo en la revolución cultural proletaria. Sin embargo, antes incluso de llegar al punto en que sea necesaria la revolución cultural bajo el semiestado proletario, se necesitan llegar ahí. Esto se hace a través de la línea de masas, el método comunista de organización y dirección desarrollado por Mao Zedong. Es un principio central del maoísmo que, cuando se aplica correctamente, es la mejor protección contra el desarrollo de una burocracia roja dentro de una organización y movimiento revolucionario, impidiendo que una burguesía revolucionaria se convierta en el nuevo grupo elitista, desviando a las masas hacia objetivos menos comunistas. La línea de masas será explicado en un vídeo por su cuenta, pero de manera resumida, la línea de masas requiere que los revolucionarios vayan directamente a la gente, escuchen los problemas a los que se enfrentan y sus deseos de resolverlos, lleven estos problemas y deseos de vuelta a la organización revolucionaria para estudiarlos, sintetizarlos y desarrollar planes y campañas para resolverlos, y luego vuelvan a la gente con las soluciones propuestas para proporcionarles liderazgo y movilizarlos para resolver los problemas a los que se enfrentan. En este punto, la estrategia para resolver el problema será aceptada por el pueblo y llevada adelante o rechazada, en cuyo caso los revolucionarios volverán al tablero de dibujo para seguir desarrollando la estrategia antes de presentarla al pueblo una vez más con la esperanza de poner una solución en acción. Y así sucesivamente y una y otra vez en una espiral sin fin, con las ideas cada vez más correctas, más vitales y más ricas, hasta así poder iniciar un proceso revolucionario. De este modo, el maoísmo se dirige directamente al pueblo, se une a él y es reconocido como el vehículo del pueblo para el cambio revolucionario. Mientras que otras ideologías comunistas se quedan estancadas y confinadas en viejos clubs de lectura llenos de polvo y sociedades de debate que pasan todo su tiempo manteniendo abstractas discusiones intelectuales sobre esto o aquello, en lugar de organizarse y realmente desarrollar raíces firmes entre el pueblo, y permanecen ajenas a la clase obrera y a las masas oprimidas con potencial revolucionario. Esto es la razón por la cual, por ejemplo, las juventudes revolucionarias en París y en toda Francia han estado consiguiendo miembros más rápido que nadie, debido a que actúan con las masas, todo tipo de masas, no solo a través del sindicalismo, sino en todas las áreas de la sociedad. El método de la línea de masas proporciona tanto responsabilidad directa, o acción directa, como liderazgo al pueblo, como decimos nosotros, de las masas a las masas. Otro componente del maoísmo que los trotskistas y comunistas de izquierdas deberían estudiar más a fondo, porque les interesa, es el rechazo a la idea de los países socialistas realmente existentes, o AES, un concepto que fue propuesto por Brezhnev.
El maoísmo sostiene que si bien hay países progresistas que luchan contra el imperialismo y deben ser defendidos contra la invasión y cualquier otra agresión imperialista, como sería Palestina o Corea del Norte, no hay estados socialistas existentes en el mundo. Los antiguos experimentos socialistas han abrazado desgraciadamente el revisionismo o la vía capitalista. El maoísmo propugna la lucha contra el revisionismo como pilar central de la construcción del movimiento revolucionario y después de que acabe la revolución. Un problema que muchos anarquistas tienen con el marxismo es la noción errónea de que los estados revisionistas que han abandonado hace tiempo la lucha de clases revolucionarias son defendidos como sociedades ideales o utópicas por los maoístas. Sin embargo, el revisionismo es una distorsión del marxismo a la que los maoístas se oponen tanto como los anarquistas. De hecho, el propio maoísmo surgió en muchos sentidos como una corrección a los elementos revisionistas que habían surgido del anterior movimiento marxista-leninista en el siglo XX. Y más que una crítica distante, el maoísmo, como ideología, esboza cómo superar el revisionismo con las amplias masas a través de la línea de masas, dentro del partido a través de la lucha de dos líneas, entre los camaradas o los cadres, con la crítica y autocrítica, y por supuesto, a nivel general, con la revolución cultural. Este conjunto de herramientas, cuando se utilizan correctamente, como cualquier otra herramienta, barre con éxito todas ilusiones y errores revisionistas entre el pueblo, para llevar adelante la revolución hacia la sociedad sin Estado y sin clases que todos buscamos, pero solo los maoístas estamos consiguiendo activamente. Además de esto, el maoísmo contiene en su interior una estrategia concreta paso a paso para la toma del poder que todos los anarquistas deben estudiar: la estrategia de la guerra popular prolongada. Se trata de una estrategia integral que tiene aspectos políticos y militares. Algunos de los aspectos políticos más importantes tienen que ver con el establecimiento de bases de apoyo revolucionarias liberadas como fundamento de la revolución y la construcción del nuevo poder en estas bases de apoyo como embrión del nuevo Estado bajo el control de la clase obrera. Obviamente, en la estrategia de guerra popular prolongada aún se está debatiendo si es realmente universal. Nosotros no daremos nuestra opinión al respecto debido a que os recomendamos que leáis sobre el tema y forméis vuestras propias opiniones. Si queréis algunos libros maoístas, tenéis nuestro servidor de Discord en la descripción, donde encontraréis listas de lectura bastante amplias. Pero eso no quita que la guerra popular prolongada tenga estrategias y características que sí que son de calibre universal dentro de ella. Por ejemplo, las bases de apoyo. Y como explica Mao, ¿qué son, pues, estas bases de apoyo? Son las bases estratégicas en las que se apoyan las fuerzas guerrilleras para realizar sus tareas estratégicas y lograr el objetivo de preservar y expandir y destruir y expulsar al enemigo. Estos bastiones revolucionarios liberados se convierten en las bases de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Es dentro de estas zonas donde el movimiento revolucionario se consolida y luego se expande y crece. Dentro de la zona de base, el pueblo se moviliza para la revolución y se le capacita para tomar control de sus propias comunidades a través de los comités populares o comités revolucionarios, que se convierten en las estructuras de poder alternativas necesarias para generar una confianza en el pueblo y que éste abandone el viejo estado reaccionario y se acerque al nuevo poder revolucionario, creando esencialmente la infraestructura de poder dual y columna vertebral necesarias para el desarrollo de la nueva sociedad revolucionaria. El maoísmo tiene una guía paso a paso, probada y comprobada para lograr esto, mientras que otras ideologías se aferran dogmáticamente a enfoques insurreccionistas, estrechos y anticuados, o han caído en la ilusión de creer que la burguesía simplemente entregará las llaves de su apartamento estatal pacíficamente una vez hayan cambiado suficientes corazones y mentes. La revolución necesita una estructura correcta, una estrategia de liderazgo clara y una disciplina militar para llegar al éxito. Esta estrategia está siendo probada y perfeccionada a uno de los mayores puntos de eficiencia posible en la actual Guerra Popular Filipina, donde llevan ya muchos años en un proceso revolucionario y cada vez parece ser que
están más cerca de alcanzar ese nuevo Estado socialista, y no me extrañaría que en menos de 10 años viéramos un nuevo Estado socialista filipino. Pero más allá de esto, al estudiar el marxismo, leninismo, maoísmo, se espera que todas las personas de izquierda comiencen a darse cuenta que el logro de todos estos objetivos solo puede cumplirse dentro de un marco maoísta. Ahora bien, después de todo esto, lo ideal sería que todo el mundo se convirtiera en marxista-leninista maoísta. Y sinceramente seguiremos incentivándoos a que hagáis eso y vayáis en esta dirección. Pero seamos honestos, es probable que sea demasiado pedir después de ver solo este vídeo que te conviertas en maoísta. Mientras tanto, esperemos que los anarquistas por lo menos entiendan que hay un espacio para vosotros dentro de los movimientos revolucionarios marxistas, maoístas, para derrocar el capitalismo y establecer el comunismo, específicamente al nivel de la organización del Frente Unido en diversas organizaciones de masas, que, para los maoístas, forman una parte de la infraestructura embriónica de la nueva sociedad revolucionaria que seguirá existiendo más allá de la toma del poder de la burguesía. Dentro de una nueva sociedad dirigida por la clase obrera y la ciencia del marxismo, leninismo y maoísmo, numerosos objetivos anarquistas a nivel local pueden ser alcanzados, implementados y desarrollados con éxito, como vimos en la China de Mao. Estos serían la autogestión obrera, el desarrollo de varias formas de democracia proletaria directa y, por supuesto, comunas de varios tipos, como las comunas populares, de nuevo, vistas en la China de Mao. Y de hecho, para aquellos anarquistas que vayan un paso más allá y estén comprometidos con el derrocamiento de todos los remanentes del capitalismo y la sociedad de clase, estos anarquistas podrían jugar un papel importante en la lucha contra el retroceso revisionista al capitalismo y llevar adelante la transición revolucionaria a través de las revoluciones culturales proletarias hacia una sociedad totalmente comunista, sin Estado y sin clase. Algunos preguntarán por qué, por ejemplo, los anarquistas o leninistas no pueden copiar las estrategias maoístas y así conseguir lograr la revolución bajo su propio método. Primero de todo, es importante entender que si un anarquista usa absolutamente todos los métodos, en efectos prácticos y para el resto del movimiento no es un anarquista, sino un maoísta. Y segundo, aún más importante, nos debemos preguntar cómo llegaron los maoístas a estas conclusiones que actualmente funcionan. La respuesta es fácil, es a través del método de análisis dialéctico único a este, que no solo sirve para entender la práctica maoísta actual propuesta, sino construir nuevas sin caer en propuestas liberales, algo que le pasa constantemente a los grupos socialistas o anarquistas que no siguen el marxismo. Los anarquistas, por ejemplo, no pueden simplemente copiar la práctica maoísta porque las ideas y las estrategias que componen el maoísmo provienen de un método dialéctico específico y único del marxismo-leninismo-maoísmo. Este método dialéctico tiene en cuenta las condiciones históricas, económicas y sociales específicas del país y la sociedad en la que tiene lugar la revolución y las entiende en constante contradicción, chocando y cambiando. Este método de análisis ha recibido 3 grandes saltos en la complejidad de su teoría. Uno con Marx, otro con Lenin y por último otro con Mao. De ahí el nombre de la ideología que actualmente está intentando cambiar el mundo.